investigador histórico encuentra entre los documentos de la Revolución de Mayo un testimonio de gente que grita entonces ¡viva el bajo pueblo! Un poco desconcertante. Nosotros aprendimos en la escuela aquella frase reclamando al cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata, y sabemos que el pueblo, en ese momento, los vecinos reunidos allí, eran entonces la gente decente, es decir, los propietarios, gente de dinero y de posición social. Pero, ¿qué es esto de viva el bajo pueblo? Nos habla de un sector popular muy consciente en ese momento de las diferencias. ¿Y qué papel tuvo el bajo pueblo en los hechos históricos? El historiador que se encontró con esa proclama es Gabriel Di Meglio y acaba de publicar su libro Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Es decir, que Di Meglio indaga no únicamente en los hitos históricos, sino en la historia de la gente común, en la vida cotidiana, los trabajos, la religiosidad popular, los conflictos sociales y la participación política y militar de estos sectores desde antes de la fundación de Buenos Aires hasta que surge el país moderno a fines del siglo XIX. ¿Cómo buscar las claves de la historia en la vida de la gente común? Di Meglio está con nosotros para contarlo. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo surgió la expresión bajo pueblo y por qué la utilizás? Bueno, es un término de época que se usaba, había distintas formas mediante las cuales, digamos, la gente de clase alta denominaba a los sectores que estaban por abajo. Varios son bastante despectivos, como chusma, plebe, multitud. Se pueden utilizar también históricamente, pero una vez encontré este episodio que vos contabas de 1828 en el cual alguien grita ¡viva el bajo pueblo! Entonces fue la única vez que pude ver en documentos que hubiera una conciencia popular de alguien que celebraba ese lugar. Se llamaban a sí mismo bajo pueblo. Claro, en realidad era viva el bajo pueblo, mueran los de casaca y levita, ¿no? Que casaca y levita es la vestimenta típica de la élite, ¿no? Todos los próceres siempre están con levita, ¿no? Claro. Entonces ahí me gustó mucho, de hecho mi primer libro se llama así, Viva el bajo pueblo, y siempre es un término que utilizo además porque es muy de época, es muy del siglo XIX, ¿no? Después de que se deja de usar. ¿Por qué ubicás en 1516 el comienzo del libro? Bueno, estos son libros de historia argentina que tratan de tomar toda la historia argentina y siempre una discusión de cuándo empieza la historia argentina, claro, dado que en realidad el nombre y la conciencia de un país es del siglo XIX. Pero lo que hice fue retrotraer el mapa actual hacia el momento del cual viene Argentina finalmente, que es la conquista española, ¿no? El momento de ese drama general que es la invasión española, que hace que todos estos territorios pasen a formar parte de un imperio cuya disolución da lugar a países nuevos, uno de ellos Argentina. Por eso lo rastreé del momento en que llega Solís y sobre todo el siglo XVI, el momento tan terrible de la conquista, de la colonización y el gran desastre con la población local, ¿no? Para ellos, para esas poblaciones, incluso todavía no había pasado, pero los invasores para esa población, esos pueblos originarios, eran los incas o los araucanos. Bueno, sí, es muy interesante porque una vez tiene una mirada quizá un poco idealizada hoy en día del mundo prehispánico, donde también había desigualdad social, dominación, guerra, opresión. Claro. De hecho, el triunfo de los españoles solo se entiende por el apoyo que muchos grupos oprimidos por otros les dan para luchar contra sus opresores, como por ejemplo pasó con los incas o con los aztecas en México, ¿no? Claro. Lo que es cierto es que la dominación española fue peor, ¿no? Es decir, para los grupos locales, porque instauró una manera de explotación no conocida previamente, y esa desigualdad que arma la sociedad española es el origen de nuestras clases populares, ¿no? De lo que hoy serían las clases populares argentinas. Claro. Por eso voy hasta el momento ese, para empezar. Ahora vos también contás que les va a costar mucho más la dominación en territorio como el nuestro, donde no había grandes imperios, por lo tanto grandes estados que pudieran inmediatamente pasar a controlar, sino poblaciones más dispersas, digamos, ¿no? Tal cual, sí, eso lo han marcado varios historiadores que en el caso de los aztecas o los incas, al descabezar al Estado, se pudieron someter más fácilmente a los que dependían de ese Estado. Claro. Donde no había Estado, como eran los territorios que hoy forman Argentina, se les complicó mucho más. De hecho, la conquista dura mucho tiempo y los valles calchaquíes recién terminan de ser totalmente sometidos en 1670, claro, ¿no? Es decir, un siglo después de la caída de los imperios importantes. Sí, y la conquista del desierto que termina de sellar la aniquilación y la dominación de los grupos, de los pueblos primitivos,
va a llegar 300 años después del comienzo. Ya con el Estado argentino consolidado, 1879, 1885. Y hay algo interesante que yo intenté hacer en el libro, tomando las producciones que se hacen en Argentina actualmente, que tiene que ver con qué pasa con los indígenas después de la conquista, porque, digamos, siguen estando. Es decir, muchos mueren, muchos pierden su identidad indígena, pero también están los pueblos de indios, tanto los guaraníes como los pueblos de lo que es el norte argentino, y es interesante que se ha reconstruido bastante bien la historia de esa gente en los últimos años en las investigaciones. Ahí son los jesuitas los que, por ejemplo, con los guaraníes tienen una tarea de registro que fue muy importante, digamos. Sí, en el caso guaraní sí, y en el caso del norte también es muy importante lo que hacen los propios pueblos, es decir, sobre todo acudiendo a la justicia para pelear por mantener sus tierras, y eso permite la cohesión del grupo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro. Ahora, vos contás que a los europeos les fue más fácil la conquista de las tierras bajas que las altas. ¿Por qué? Bueno, porque en las tierras altas les costaba más la pelea y también les costaba más, es decir, desplegar su potencial militar, que era claramente superior al de los grupos locales, y además porque no estaban tan familiarizados con el mundo andino del cual eran parte de las tierras altas, les costó más tiempo entender cómo moverse ahí, ¿no? Entonces la resistencia aparte fue mucho más fuerte en las tierras altas. En las tierras bajas en general no hubo tanto. Hablo de lo que hoy sería el norte argentino. Sí les costó mucho después en la zona pampeana o patagónica, porque en general los grupos se fueron, es decir, se iban corriendo, y donde tuvieron una resistencia furibunda fue en el sur de lo que es Chile, entre los grupos que hoy llamamos mapuches, ¿no? Que sí lograron resistir, o sea, establecer una frontera y mantener su independencia. Claro, pero además yo creo que tengo la impresión, vos me confirmarás, que los diaguitas calchaquíes tenían grados de organización como verdaderos ejércitos, a lo mejor un poco más organizados que los pueblos de las Pampas, ¿no? Sí, sin duda, la diferencia es tremenda. Ya tenían experiencia militar contra los incas. Sí, incluso muchos habían sido parte del imperio inca, por ejemplo Jujuy, ¿no? Donde ellos conquistaron bastante rápido. La zona que más resistió fue la de los valles calchaquíes, ¿no? Donde estaban los quilmes, que son los más famosos, y los yocaviles, varios grupos que justamente resisten militarmente como un siglo más que el resto de las tierras que habían sido ocupadas primero, ¿no? E incluso en algún momento pusieron en bastante aprieto al dominio español. Cuando hay una gran rebelión que solo Santiago del Estero queda en pie frente a la ofensiva indígena, ¿no? Sin embargo, bueno, justamente que Santiago aguantara en ese momento permitió afianzar el dominio español. Lo mismo que pasó en el litoral con Asunción del Paraguay, ¿no? Que son las dos madres ciudades. Sí. ¿Por qué es apropiado usar el término clases populares? En realidad hay un problema, digamos, cualquier denominación que uno haga de lo social siempre es ambigua, incompleta. Absolutamente, digamos, cuando uno trabaja sobre... Mi investigación original fue sobre la ciudad de Buenos Aires y el bajo pueblo de Buenos Aires, que como una clase social es difícil de denominarlo. Ahora, cuando uno piensa en los grupos que yo traté de tomar, digamos, producciones de muchos historiadores, que son los indígenas sometidos y los no sometidos, los esclavos, los negros libres, a los gauchos, digamos, la gente que trabajaba en el campo, en las ciudades, al aglutinar a todos estos grupos, clases populares es una forma de denominarlos. Podría haber otra, a mí me gusta clases en vez de sectores populares, que se usa mucho en historia, porque clases habla de la relación que tenían con uno arriba, que era el que determinaba que ellos eran populares. Es decir, los que siempre toman las decisiones de quién estaba arriba y quién estaba abajo son los sectores dominantes, ¿no? Entonces, por eso me parece que la idea de clase en ese sentido es más fuerte y define bien que uno no puede entender las clases populares si no es en un espejo con las clases que dominan, ¿no? Pero había una zona gris donde un pequeño productor rural era clase popular o... Ese es el problema siempre, es decir, depende del momento, depende del lugar. Claramente un esclavo era parte de las clases populares y claramente un peón en general era de las clases populares, o una lavandera de Buenos Aires, por decir una cosa, o alguien de un pueblo de indios de Jujuy. Ahora, un pequeño productor rural, depende de dónde esté ubicado, su prosperidad, a lo largo de su vida podría variar su situación social. Inserción. En el momento tenía muchos hijos grandes que podían trabajar, estaban en mejores condiciones que cuando los hijos eran chiquitos, por ejemplo, en una familia campesina, ¿no? Un artesano lo mismo, había artesanos muy pobres, la mayoría, pero había artesanos que también eran directamente lo que hoy llamaríamos empresarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, las categorías ocupacionales no alcanzan para delimitar. Como pasa a veces en la sociedad, digamos, un albañil puede ser más rico, más pobre, incluso en una sociedad capitalista como la actual, ¿no? Estaba pensando incluso que nosotros cuando hablamos de inmigración o de migración, de la gran migración, estamos pensando principalmente en la inmigración europea, ¿no? De donde vienen por ahí nuestros ancestros. Y hay una inmigración o una migración interna muy fuerte que se produce cuando las economías del noroeste, que dependían de la minería del Alto Perú, entran a declinar
y sectores populares se desplazan hacia el litoral y hacia la pampa húmeda, y algunos dicen que van a dar origen al gaucho esos desplazamientos, ¿no? Esa enorme migración, que es una transformación cultural de nuestro territorio, está poco atendida también, ¿no? Se le presta poca atención, ¿no? Totalmente. Creo que el problema de la inmigración europea, que sin duda es un episodio fundamental de nuestra historia, es que a veces nos hace pensar que todo empieza ahí y que en realidad el país se vuelve a crear a partir de entonces. Claro. Con lo cual todos los que hacemos historia anterior casi no tenemos nada que hacer. Claro, nada, hay que empezar en 1880. Y muchísimas cosas ya están delimitadas de antes. Y además, como decís vos, la migración es una constante, digamos. Claro. Sobre todo la migración de lo que hoy llamamos el interior hacia el litoral, ¿no? Porque el litoral empieza a tener una dinámica propia que no depende de las minas, que depende más bien del comercio atlántico, sobre todo con eje en Buenos Aires, pero también Entre Ríos, la banda oriental, y siempre fue un lugar donde se pagaban mejores salarios porque había poca gente que en el interior, y la migración de santiagueños, cordobeses, cuyanos, gente del norte, hacia el litoral es permanente, es decir, no paró nunca desde el siglo XVII en adelante. Claro. Salvo en algunas... Hablando de las clases populares, los negros, que es el gran misterio de uno se pregunta, ¿su inserción definitiva se fusionaron y se fundieron en la población o se fueron? ¿Cuál es la respuesta? No, el tema es que eran pocos, ¿no? En términos relativos por el problema de la migración. Aunque fueron el 30% de la población de Buenos Aires. Claro, fueron el 30% de la población de Buenos Aires, de una ciudad, por ejemplo, que tenía 40.000 habitantes, ¿no? Sí. Cuando la ciudad va a crecer muchísimo, ahí sí con un aporte europeo muy grande, se van difuminando. Claro. Es cierto que muchos murieron en las guerras, es cierto que muchos se fueron mezclando. Lo que más pasó, porque también había una población afro muy fuerte en lugares como Catamarca o La Rioja o Córdoba, lo que más pasó es que se fueron lo que hoy llamamos invisibilizando, es decir, perdiendo su identidad, mezclándose. Lo mismo pasó con los indígenas, ¿no? Es decir, hoy en día, después de la Constitución del 94, hay muchísimos grupos indígenas que recuperan una cosa identitaria, pero en la década del 80, 10 años antes, había gente que a Jujuy decía que no había indios, ¿no? Porque en realidad no se autoproclamaban como tales. Un poco con las comunidades afro pasó eso, fueron perdiendo sus vínculos comunitarios, es decir, hay mucha sangre afro en Argentina. El tema es que no mantuvieron el lugar como comunidades diferenciadas como si tuvieron durante todo el siglo XIX todavía, ¿no? Esa idea de las sociedades africanas, las naciones que se agrupaban, hacían bailes y mantenían un espíritu colectivo. Claro. Eso se perdió a fin del siglo XIX y ahí fueron desapareciendo sin desaparecer realmente, ¿no? Podríamos llamarle a tu libro una historia de los hombres y mujeres invisibles de la Argentina. Sí, muchas gracias, Gabriel. Gracias. Bueno, hacer la historia de la gente común no es una tarea común, primero porque es una población que largo tiempo fue mayoritariamente analfabeta y no dejó registro, y segundo porque es una historia que no se comprende, la historia argentina, si no vemos precisamente lo que hicieron más allá de los próceres y sus enemigos. Hasta el próximo miércoles.